Buenos días para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy al reunirnos en este domingo, día de fiesta y de gozo, como decía el canto de entrada, hoy venimos a esta Eucaristía a orar y pedir por todos nuestros seres queridos, especialmente los enfermos. Venimos a colocarlos en la mano de Dios y por intercesión de nuestro santo José Gregorio Hernández. Pedimos también por todos ustedes peregrinos a este santuario. ¿Quiénes vienen por primera vez al santuario? Levanten la mano. ¿Hay alguno? Bueno, bienvenido. Vamos a dar un fuerte aplauso de bienvenida. Que Dios nos bendiga, nos acompañe. Como muy bien decía ayer Monseñor en la misa, este santuario va a ir creciendo cada día en espíritu y también tenemos que irlo haciendo crecer en estructura, porque nos va a ir quedando pequeño el santuario. Es pequeño, pero habrá que ver cómo lo hacemos crecer la estructura, porque en espíritu y en gozo, como dice el canto, hemos venido llenos de alegría y de gozo. También por todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de los canales de aquí del Seguro Social, también bienvenidos a esta Eucaristía. Pero en este domingo vamos a orar especialmente por la familia. Recordemos que hoy comienza la semana del abrazo en familia y hoy vamos a meditar sobre ese regalo tan hermoso que es la familia, que Dios necesitó de una para su Hijo, San José, la Virgen y el Niño Jesús, la familia de Nazaret. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y glorificamos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos cuerpo y espíritu podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibido por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió la mano con firmeza y declaró confiadamente: de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de él
espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo: «Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida». Palabra de Dios. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, no tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo. Hermanos, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantando la alegría, de tus gracias resucitó. Aleluya. Cantando una alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa la viuda y todos murieron sin dejar sucesión.
Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, en este domingo, Día del Señor, nuestra iglesia venezolana comienza una semana muy bonita que está dedicada a la familia. Todos los años, por el mes de noviembre, pues se dedica una semana para reflexionar el valor de la familia. Y hay que ver que la familia pues tiene un principio, pero no tiene un final. Uno pone a ver, uno va pasando de generación en generación su vida, ¿no? Y todo va pasando. Por lo menos, si nos hacemos una pregunta, ¿quién me enseñó a mí la fe? Entonces podemos dar la respuesta que mis papás fueron los primeros que me enseñaron la fe. ¿Y a mis papás quién les enseñó la fe? Pues mis abuelos. Muy bien. ¿Y a sus abuelos quién les enseñó la fe? Pues mis bisabuelos. ¿Y a sus bisabuelos quién les enseñó la fe? ¿Y a sus tatarabuelos quién les enseñó la fe? Bueno, ya llevamos casi 100 años para atrás, ¿no? Más de 100 años para atrás. Y vemos que la fe se ha ido transmitiendo de generación en generación a través de la familia. ¿De qué importante es la familia? Ahora, mijititos, no vamos a ese concepto de familia. Y hay una materia, bueno, ya creo que en el pensum educativo venezolano ya no se encuentra, pero había una materia, no sé si ustedes la estudiaron, que se llamaba formación moral y cívica. Levanten la mano los que... muy bien. Esa la quitaron del pensum como en el año 75. ¿Ustedes la estudiaron? No, yo también estudié mijitico en el seminario, ¿no? Pero después, como en el 80, en los 90, por ahí, quitaron esa materia. Pero en esa materia se estudiaba un objetivo, era la familia. Y uno aprendía el concepto de sociedad y el concepto de familia. Y allí había uno que decía que la familia es la célula fundamental. Por lo tanto, si nosotros destruimos la célula fundamental, estamos entonces destruyendo ¿qué? Pero los sociólogos, ya con el avance, porque esa familia a la que se refería ese concepto era papá, mamá, hijos. Pero el que era mamá, hijo se sentía mal. El que era papá, hijo se sentía mal. Entonces había que cambiar el concepto de familia. Y empezaron a cambiar concepto de familia, matricentrada, patricentrada, familia seccional, familia, bueno, todos son nombres que han dado después de esto a nivel mundial para describir la familia. Entonces podemos decir que familia tenemos todos. Hay esta familia de una persona, le llaman familia unipersonal, de una sola persona con un perrito y un animalito. Y eso es
familia. Bien, porque es su entorno a lo que hoy los sociólogos hablan de familia. Pues bueno, claro, no es la familia de ese, como a veces uno escucha en algunos programas que también nos animan a vivir en familia, cuando dice familia, ¿sí saben quién es? Bueno, no es esa familia, pero ese concepto de familia actual, que ya es diverso, nos hace ver de que todo el mundo tiene familia. Pero vámonos a lo más profundo. No todo el mundo tiene hogar. Todo el mundo tiene familia, pero no todo el mundo tiene hogar. En una familia, sí, porque nos representamos, pero en un hogar es donde se enseña a luchar los unos por los otros para mantenerse siempre unidos. Cuando eso nos enseña, entonces vemos cómo hijos, cuando mueren sus papás, se pelean por las herencias y se quitan el habla porque se están dividiendo las herencias. Esos hijos crecieron en una familia, sí, pero no en un hogar. Hijos que cuando mueren sus papás acaban con todo el patrimonio porque necesitan en la plata. Esos crecieron en una familia, pero no en un hogar. Hijos que cuando ven que sus papás son un estorbo, agarran a los papás y los mandan para un ancianato. Esos hijos crecieron en una familia, mas no en un hogar. Hijos que se pelotean a sus papás porque ya están abuelos. Mire, ¿qué pasó? Yo ya tengo 3 meses con mi papá, a ver si usted ve hablar. Ahora le toca a usted, no se haga loco, no se haga loco. Ahora le toca a usted, ay, mi hijo, pues que yo, no, todos quedamos 3 meses, no. Y se lo pelotean para quitarse de encima a sus papás. Esos hijos crecieron en una familia, mas no crecieron en un hogar. Cuando uno crece en un hogar, todo resplandece. Todo resplandece. Porque ya uno empieza a ver los frutos en sus hijos. Los hijos se portan bien, luchan por ser buenos estudiantes, no exigen cosas de altas marcas a sus papás, porque saben que sus papás pues tal vez no tienen los recursos para comprarle cosas de altas marcas y han aprendido lo que significa el valor del trabajo. Muchachos que han aprendido el valor del compartir, como pasó en estos días, en un caso de un hijo, niño de catecismo, va con su papá a la bodega y le dice a don José, el de la bodega, que le venda 3 panes dentro del mercado, pero el niño se da cuenta que el señor de la bodega le mete solo 2 panes. Y cuando iban de camino, el niño le dice, papá, yo creo que el señor de la bodega lo robó. ¿Y eso qué me robó? No le metió un pan. Dijo, el papá se puso a sonreír y le tocó la cabecita. El papá le dijo al niño, vaya, era sábado, vaya a la bodega de don José y compre, dígale que me mande el litro de leche y el queso que me dejan ahí. Y el niño, mientras estaba esperando el queso y mientras estaba esperando la leche, se dio cuenta que llegó una señora muy pobre con 2 niños. Y don José sacó un mercado y metió un pan. Pues su papá le está enseñando al hijo, sin decirle nada, con palabras, sino con hechos, lo que significa la caridad de ayudar al otro. Eso se enseña, es en un hogar. El compartir entre hermanos. Mira, un día yo me acuerdo que mi hermano David me quitó los zapatos porque iba para una fiesta y yo me fui a colocar mis zapatos para ir a misa con papá y no los tenía. Cuando llegó mi hermano nos agarramos a piña, como dicen por ahí. Y mamá tenía un camisón y nos colocó abrazados a los 2 y nos dijo, más nunca vuelvan a pelear como hermanos.
Porque si pelean por cosas materiales insignificantes, ¿qué no van a pelear ustedes el día de mañana como hijos y como hermanos? Y yo aprendí que con mi hermano yo todo lo tengo que compartir. ¿Y eso se aprende a dónde? En el hogar. En el hogar. Porque a veces uno está en la familia, papá, mire, Julián me quitó los zapatos. ¿Qué le va a decir? Papá, no se bobo, no se deje. Y va a agarrar golpes. Y ya eso, ya el papá, pues en una familia, pues no se bobo, no se deja. Yo me acuerdo una vez que me encontré un rastrillo a 2 cuadras de mi casa y llegué con el rastrillo a la casa. Y me dice mi mamá, ¿y ese rastrillo, mamá? Venía subiendo y estaba en la calle el rastrillo. Cuando es que mi mamá me agarra de aquí las patillas, ustedes no saben qué es eso, ¿no? Es el día que uno aprende a bailar como bailarina porque uno va en la puntica, los pies. Y me lleva mi mamá 2 cuadras abajo. ¿Dónde es el paso? Hasta que llegamos. ¡Ay, deje eso ahí! Y llegué y dejé el rastrillo. Y dijo, lo que no es suyo, no se agarra. Eso se aprende en un hogar. ¿Qué hubiesen dicho en la familia? ¡Qué suerte tiene mi hijo! ¡Qué suerte tiene mi hijo! Y sin saber de dónde venía, ¿no? Pude habérmelo robado. ¿Cuántos hijos llegan con cosas robadas a la casa y los papás los felicitan diciéndole, ¡qué suerte! ¡Qué suerte! Pero ojo, eso se aprende en una familia. Mas en un hogar eso no se aprende. En una familia llegan y dicen a pararse todo el mundo para que vayan para la misa. Los papás no se meten. Y eso lo vemos hoy en día. Porque uno le pregunta a un niño, pues ¿usted por qué no ha venido a misa, amigo? Ay, padre, porque es que mi papá y mi mamá no me traen. Y es verdad, los papás no lo van a dejar ir solito a un niño de 9 años, 10 añitos, a misa. Pero eso pasa hoy en día en las familias, que muy pocas van a misa. En cambio, en un hogar, ya desde el sábado le están diciendo a uno que prepárense porque mañana vamos para misa. Porque uno ve la mamá que está planchando la ropita de uno, la que le llaman la ropa dominguera, y la ropa dominguera no era para salir a pasear. La ropa dominguera es para ir a misa. Y después de la misa, si había tiempito, pues uno iba a pasear y a visitar a los amigos, a hacer mercado, y después para la casa en familia y seguir viviendo en el hogar. No hay mejor casa, no hay mejor terruño que la casa de uno. Cuando uno ya está grande y tiene la familia, tiene sus hijos, la esposa, cuando uno llega a la casa uno sabe los sillones donde uno se sienta y ahí uno está a dormir. Porque uno ha llegado más que a la casa de su familia, uno ha llegado a la casa ¿de qué? Del hogar. Es en un hogar donde se aprenden a vivir en familia. Entonces las familias grandes buscan reunirse en la casa paterna, en la casa materna. Ahorita que viene la fiesta de la Navidad y del 31. Entonces uno ve las reuniones, como me pasó en estos días, que me invitaron a una misa de la reunión de la Zambranada. Toda la familia apellido Zambrano se reunieron, eran como 80. Primero fueron a la misa y después se fueron para la casa materna, donde todos, y allá fui también a comerme un sancochito con ellos. Y eso me contaba, mire padre, nosotros subimos a aquel níspero, por allá fue que donde mandamos, por aquel barranco fue que mandamos una vez a Juliana, la hermana mayor, todas las travesuras. Y eso sucede cuando se ha crecido en un hogar. En un hogar es donde uno recuerda a sus papás, les manda a decir la misa, lo recuerda a uno, mire, ya papá va a cumplir 10 años de haber muerto, vamos a reunirnos y vamos todos a misa, mandamos a hacer funeral y después vamos y pasamos un ratico allá en la casa, donde crecimos. Y cuando uno ve la tertulia de ellos, ¿qué es lo que dicen? Más que llorar, más que rezar, es recordar las travesuras que en una casa materna o paterna nos llevan al recuerdo de esos viejos tiempos, porque se creció en un hogar y eso se cuida. ¿Y por qué se cuida? Porque eso nos lo enseñaron nuestros papás. Entonces hay que luchar por seguir
creciendo y viviendo en un hogar. Tú puedes vivir con tu abuelo, porque tus papás lamentablemente ya no están contigo, pero tu abuelo y tú convierten el ambiente en un hogar. Tu papá y tú, porque resulta que ya tu mamá no está con ustedes, pero ese padre y ese hijo juntos convierten su ambiente en un hogar. Tu mamá, junto con sus hijos, el ambiente lo convierten en un hogar. Ese binomio llamado familia matricentrada, donde la madre es la figura, ese ambiente se puede convertir y debe de convertirse en un hogar. Si uno le pregunta a ustedes cuáles son las mejores hallacas del mundo, ¿qué es lo que uno va a decir? La que hace mi mamá. La que hace mi mamá. Todo el mundo. Y es verdad. Porque ese sazón nunca se olvida. Porque eso se aprendió en un hogar. ¿Cómo se hacen las hallacas? Ustedes seguramente le enseñaron. Yo aprendí solamente a amarrar y a comer, ¿no? Pero eso lo enseñan a uno en un hogar. Porque entonces le dicen, busque la leña, ponga la leña, entonces los varones nos ponen al fogón. Y las mujeres allá sentadas, limpiando uno las hojas, la que sigue es la que está colocando la masa, y la que sigue la del guiso, que es la única que le puede meter la mano al guiso, y echándola, y el otro pásela para allá, el otro lo que hace es envolverla, pásela para el otro, y el otro lo que hace es amarrarla, y después métele una olla, y después de la olla pásela al otro, que es el que la va a estar calentando. Los que están allá en el fogón tienen ahí una botellita de ron con Coca-Cola y échele ahí mientras están ahí. Estamos en el fuego. Todo eso se vive ¿dónde, mijiticos? En un hogar. En un hogar. En una familia muchas veces terminamos hasta comprando todo. Y se pierde ese momento tan bonito y tan especial que es vivir y hacer eso, son momentos de familia que nos llevan a vivir en hogar. Sin darnos cuenta, el hacer el pesebre. Usted le pregunta a un niño de 5 años que no haya ido a catequesis y lo trae frente a un pesebre y le pregunta, ¿dónde está la Virgen María? Se mete el pesebre y le agarra a uno la figurita que es la Virgen María. ¿Cómo sabe un niño de 5 añitos que esa figurita es la Virgen María? Porque lo han incluido en una catequesis tan hermosa como es hacer el pesebre. Yo me acuerdo en la casa, nosotros nos mandaban a traer unos leños, para hacer las montañas. Después por allá uno veía a las primas pintando las bolsas de cemento. Después veía a una mamá dándole a las bombillitas esas de pasar el escarcha y tirándole a todo eso uno lo miraba, ¿no? Porque eso era un show, eso era una fiesta. Hacer el pesebre era una fiesta, pero también era una pelea. Carlos, no han puesto el papel para las montañas y tenemos que colocar el musgo y las ovejas. Pero uno veía todo eso, era un ambiente, es un ambiente. Y es una gran catequesis. Esas catequesis se viven en un hogar. Eso de estrenar, los estrenos. ¿De dónde vienen esas experiencias de los estrenos? De lo que en una familia se comparte, pero se vive en lo más profundo que es el hogar. El estreno para el 24, el estreno para el 31. Los papás a veces no le alcanzan la plata, pero luchan por comprarle, aunque sea una camisa y unos pantalones al muchacho, para que vaya el 24 y el 31 para la misa con algo nuevo. Y si lleva unos zapatos, siempre había un bobo que carga zapatos nuevos y se los pisaba uno, listo, ya estrenados. ¿Ustedes no acuerdan de eso? Todavía lo hacen. Pero eso uno lo vio, miren, le ensuciaron, no iba a le ponía las quejas a la mamá. Y la mamá luego pues se sonreía. El papá también. Esas experiencias de hogar. Recuerdo una vez que mi mamá me compró en esa época esos pantalones, eran como medio plásticos, ¿no? Pero bonitos. La tela era como plástica, y dijo mamá, me vistió como a las 5 de la tarde, y la misa era a las 8 de la noche, la misa del 24. Ahí frente a las monjas. Mamá me dijo, mucho cuidado, no vaya a estar corriendo por ahí para que no vaya a ensuciar el pantalón. Y me vi yo pues de los vecinos a jugar con las, ¿cómo se llama? Las lucecitas esas, las luces de bengala.
y me ha caído una chispa en el pantalón. ¡Uy! Y el comer al plástico. Llegó y parecía un indígena ahí gustoso. Todo quemado. Vamos a echar una cuetera. Porque ahora lo primero que me dijo que fue, no vaya a estar por ahí para que no dañe el pantalón. Yo me lo recuerdo completito, hermano. No sabía ni qué cara era, pero tenía que ir vestido para la iglesia. Muy bueno así. Digo, pues que más aguante la cuetera. Pero todo eso se aprende es en un hogar. Entonces, hijiticos, hoy estamos celebrando el Día de la Familia y tenemos que velar para que esa familia en la que vivimos, en la que estamos, pues Dios la siga bendiciendo, Dios nos siga manteniendo unidos. Sabemos que va a llegar un momento donde ya no van a estar unos, porque se tienen que ir para el cielo y lo vamos a recordar, porque eso nos lo enseñaron en nuestro hogar. Eso nos lo enseñaron en nuestro hogar. Bueno, todo el mundo vámonos para abajo, para la iglesia, para Nuestra Señora de Lourdes, la que estaba ahí en el pueblo de Aguascalientes, porque hay que ir a la misa de su tía Cándida, y nos íbamos a la misa de mi tía Cándida. Y allá estábamos en la misa porque estábamos recordando a mi tía Cándida, que tenía 17 años de haber muerto. A mi abuela Antonia, mi abuelo Ramón, y a todos cuando nos tocaba ir a misa. Pero nos lo enseñaba ¿qué? La familia, que hay que recordar a nuestros seres queridos. Yo a mi abuelo Ramón nunca lo conocí. Mi abuela Antonia sí, ese era mi comodín. Eso se aprende hasta en un hogar. Los comodines que Dios nos deja a nosotros son los abuelos. Y uno cómo los cuida, cómo los mima. Uno va y le pide plata a su papá. Papá, voy para la bodega, préstame 2,000 pesitos. Yo no tengo plata, voy a pedirle a mi mamá. Y uno se va a poner, mamá, 2,000. No, yo no tengo plata. Mi papá todavía me debe una platita, dígale que dé la plata que me debe. ¿Qué? Entonces uno debía que ya le iban a poner como un ping-pong. Pero uno sabía quién tenía platica. ¿Y esa quién era? Y uno sabía que la abuela, mira, abuela, voy para la bodega. ¿No quiere algo de allá? Y uno sabía que siempre la abuela pedía algo. Y la abuela tiene su ultra secreto, mete por allá la mano por acá, saca una bolsita. Nadie se le puede que va a meter la mano para allá. Y ahí sacaba el rollito y tome, traiga una postel y a mí me trae unos dulcitos. Mi abuela siempre pedía unos dulcitos que llaman vaca vieja. Unos cuadraditos, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Muy sabrosos esos vaca vieja, ¿no? Yo lo aprovechaba. Pero eso de la abuela de uno, del quererla tanto, del recordarla. ¿Sabe que hay familias que ya no recuerdan a sus papás? Ni le mandan a hacer una misa, ni van al cementerio, porque nunca enseñaron a recordar a los seres queridos. Y si uno va a las grandes civilizaciones no existentes, nos dijeron, puede ser que no existamos, pero que nos van a recordar, nos van a recordar. Entonces vemos nosotros Machu Picchu, vemos nosotros México, y vemos nosotros todas esas civilizaciones que aunque no están, las recordamos. Entonces es bueno recordar, porque es un principio de amor y de historia que también hay que cuidar en el hogar. Pero eso se aprende ¿dónde? En el hogar. Entonces hoy, día del abrazo en familia, que comienza la semana del abrazo en familia, luchen por sembrar en sus familias el amor de un hogar. Por eso se habla de la familia de Nazaret y del hogar de Dios. Familia de Nazaret, hogar de Dios. Entonces, que el Señor cuide nuestras familias, pero muy especialmente cuide nuestro hogar. Amén. Amén. Vamos a colocarnos de pie, vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y debía de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, elevemos a nuestro Padre Celestial nuestras súplicas. Todos vamos a decir: Dios de vivos, escúchanos. Oremos por la Iglesia, para que dé testimonio de la resurrección de Jesús y proclame la alegría de la vida en medio de tantas situaciones de muerte. Oremos al Señor. Escúchanos. Oremos por los gobernantes y los líderes de las naciones, para que permitan la libre expresión de la fe y el anuncio del Evangelio a todas las personas. Oremos al Señor. Dios de vivo, escúchanos. Oremos por los cristianos que sufren a causa de su fe en Jesús y en sus promesas, por los que son burlados, ridiculizados, humillados, perseguidos, amenazados y torturados. Oremos al Señor. Dios de vivo, escúchanos. Oremos por todas las familias, para que centradas en el amor de Dios se mantengan siempre unidas, busquen caminos de reconciliación ante los problemas y nada ni nadie perturbe su paz. Oremos al Señor. Dios de vivo, escúchanos. Oremos por esta comunidad de fe, para que alimentada y fortalecida en la palabra de Dios, defienda y proclame con valentía la verdad del Evangelio. Oremos al Señor. Dios de vivo, escúchanos. Había una vez un niño que vivía con su abuelo. Sus papás ya no estaban. Y el abuelo le preguntó un día al niño: hijo, ¿qué quieres tú cuando seas grande? ¿Qué vas a estudiar? Digo: abuelo, yo voy a ser de la marina mercante, de esos que van por todo el mundo, de puerto en puerto. Y el abuelo, como tenía una gordita toda rota, dice: y abuelito, ¿usted qué quisiera que le trajeran en mi primer viaje? Digo: me traes un buen sombrero. Antes de el muchacho graduarse de la marina, su abuelo murió y no le pudo traer un sombrero. Le mandó a hacer, después de casi 22 viajes que llevaba el muchacho, le mandó a construir una bonita tumba a su abuelo. Pero la tumba era grande, no tanto para donde lo tenían, sino que en las paredes de la tumba, cada viaje que él hacía, compraba un sombrero, y cuando regresa, va y lo coloca. En esa tumba, que es una historia mexicana, hay 173 sombreros. Cada vez que llega este muchacho, ya este adulto, de un viaje, va y le coloca un sombrero a su abuelo. No se lo pudo dar en vida, está su intención de amor, y esta forma pues es una forma de recordar lo que su abuelo siempre le pidió. Pero ¿dónde aprendió este muchacho? Tal vez para manifestar esto que había allí. ¿Dónde lo aprendió? En un hogar. Y el hogar era el abuelo y él, porque había quedado huérfano de papá y mamá. Y aprendió y creció, y seguramente, porque ayuda esta historia bonita, se ve cómo los nietos, los bisnietos de este abuelito llegan y colocan los sombreros allí en la tumba que con mucho amor hizo crecer aquel muchacho hoy de la Marina Mercante Mexicana. Pero bueno, eso se aprende en un hogar. Ser siempre agradecido, porque la persona agradecida aprende en un hogar a ser agradecido en vida y también a ser agradecido después de la muerte, recordándolo, teniéndolo siempre presente en su vida. Eso se aprende en un hogar. Que nunca se nos olvide ser agradecidos. Qué bonito, ¿no? Que cuando nos enseñan esto,
Yo me acuerdo que cuando me daban una chupeta uno no decía nada y mi mamá lo miraba a uno con una cara, no va a decir nada, ay, gracias. Cuidado, y no decía gracias, pero le enseñaban a uno a ser agradecido. Eso se enseña en un hogar. En una familia muchas veces no le presta atención a esto, pero ese simple detalle, por dar una chupeta, uno tiene que ser agradecido. ¿Cómo va a ser agradecido con una chupeta? El que es fiel en las cosas pequeñas va a ser fiel en las cosas grandes. Y recuerden que este principio tan hermoso de ser agradecido, bueno, lleva aquella frase, ¿no? Un hijo agradecido siempre será bendecido. Que Dios reciba nuestras súplicas, bendiga nuestro hogar. Amén. Se puede ser. Recibe nuestros dones, Dios del universo, en este misterioso encuentro con tu Hijo. Te ofrecemos este pan que tú nos das, transformado en ti, Señor. Recibe nuestros dones, Dios del universo, en este misterioso encuentro con tu Hijo. Te ofrecemos este vino que tú nos das, transformado en ti, Señor. Te bendecimos por siempre, oh Señor, infinita fuente de la vida. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Te bendecimos por siempre, infinita fuente de la vida. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Recibe nuestros dones, Dios del universo, en este misterioso encuentro con tu Hijo. Te ofrecemos este pan que tú nos das, transformado en ti, Señor. Te bendecimos por siempre, oh Señor, infinita fuente de la vida. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles te cantamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Este momento tan bonito, que los primeros catequistas fueron nuestros papás, porque ellos son los que enseñan desde el hogar y lo llevan a uno a la misa. Y uno empieza por el canto y aplaudir, y después sonaba una campanita y uno veía que ellos se arrodillaban. Cuidado, y uno no se arrodillaba, porque uno más o menos no entendía bien esto, y le metían ese pellizco a uno. Ay, ¿qué pasó? Arrodíllese, chico, no hay que tocar la campana. Y después ellos iban explicándole a uno qué significaba este momento. Ya después uno aprendía que este es el momento más importante de la misa, porque es aquí donde Dios pues se hace presente. Y eso se lo iban a enseñar. Ya después uno en el catecismo como que le abrían un poquito más para hacerlo entender y valorar esto. Pero ¿quiénes nos enseñaron a valorar esto? Nuestros papás. Y eso se aprende en un hogar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León XIV, con nuestro obispo Lisandro, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. El domingo pasado fue el día de todos los fieles difuntos. Vamos a recordar, porque es nuestro deber en este momento mentalmente, a esos seres queridos que nos enseñaron a vivir en hogar. Este recordar es de ser agradecidos. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará. Cuerpo y la sangre de Cristo custodien nuestras almas
hasta la vida eterna. Un abrazo de Dios, ese abrazo de amor, ese abrazo de Dios es ternura y bendición. Ese abrazo de Dios le da luz a mi vida. En el descanso encuentro paz. Abrázame, abrázame, Señor, cobíjame, Señor, y une tú nuestras familias. Abrázame, Señor, cobíjame, Señor, y une tú nuestras familias. Abrázame, Señor, cobíjame, Señor, y une tú nuestras familias. Abrázame, Señor, cobíjame, Señor, y une tú nuestra familia. Y une tú nuestra familia. Un abrazo de Dios, ese abrazo de amor, ese abrazo de Dios es ternura y bendición. Los invito ahora a ser agradecidos con Dios, como dice este canto de comunión, un abrazo de Dios. Y si tienes allí a tu familia cercana, pues dale un abrazo, escuchando y cerrando los ojos, sintiendo a ese ser querido que está junto a ti, pidiéndole a Dios que cuide nuestra familia. Manténla ahí, abrazadita, cerrando tus ojitos y sabiendo que ese abrazo es el abrazo de Dios. Abrázame, Señor, cobíjame, Señor, y une tú nuestras familias. Abrázame, Señor, cobíjame, Señor, y une tú nuestras familias. ¿Cuántos tienen sus hijos lejos? Quisieran tenerlos abrazados cerca. En este momento de la misa, ¿no? Dale el abrazo de la paz, pero están lejos. Que este abrazo de Dios los bendiga, los proteja y los mantenga siempre unidos. Están lejos, pero muy cerca, porque la oración, como nos acerca a Dios, también
también nos acerca nuestra familia, nuestro hogar. Que este abrazo también los proteja a ellos, donde estén. Amén. 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 Y bueno, vamos a colocarnos de pie y vamos a pedirle también a una mujer que nos enseñó ese abrazo de Dios, y esa mujer es la Virgen.